buenas tardes. Somos del grupo 401. Mi nombre es Teodoro Roberto Silva García, con número de lista 43. Yo soy Marcelo Castro de la Paz, del grupo 401, número de lista 6. Y yo soy Juan Ramón Delgado Reséndez, del grupo 401, número de lista 11. Y nosotros vamos a hablar sobre el tema de dilatación de los cuerpos, del curso física. Llamamos dilatación al cambio de dimensiones que experimentan los sólidos, líquidos y gases cuando varía la temperatura permaneciendo la presión constante. La mayoría de los sistemas aumentan sus dimensiones cuando se aumenta la temperatura. La experiencia muestra que los sólidos se dilatan cuando se calientan y se contraen al momento de enfriarse. Y esto ocurre mediante tres dimensiones que son largo, ancho y alto. A la variación de las dimensiones de los cuerpos causada por el calentamiento o el enfriamiento se denomina dilatación térmica. La dilatación de los sólidos con el aumento de la temperatura ocurre porque aumenta la energía térmica. Eso hace que aumenten las vibraciones de los átomos y moléculas que forman el cuerpo, haciendo que pase a posiciones de equilibrio más alejadas que las originales. Este alejamiento mayor de los átomos y de las moléculas del sólido produce su dilatación en todas las dimensiones. Dilatación lineal es aquella en la que predomina la variación de una dimensión de su cuerpo, es decir, el largo. Un ejemplo muy bueno sería la dilatación en hilos, en cabos y en barras. Y la dilatación es aquella en la que predominan la variación de dos dimensiones de un cuerpo, es decir, el largo y el ancho. Y la dilatación volumétrica es aquella en la que predomina la variación de tres dimensiones: largo, ancho y alto. Si calentamos un material, sustancia o gas, su área o volumen aumentará. Diferenciar los buenos y malos conductores de energía calorífica. El incremento de dilatación lineal es el incremento o la disminución de la longitud que presenta determinado material al sufrir un cambio en su temperatura. Este coeficiente se representa con la letra griega alfa. La letra griega alfa se representa de esa manera. Y su expresión matemática es la siguiente. Es igual a la longitud inicial multiplicada por la suma de 1 más la letra griega alfa multiplicado por el cambio de temperatura. Y también tenemos otra fórmula que es el cambio de la longitud, que se representa de esta manera. El cambio de longitud es igual a la letra griega alfa multiplicando a la longitud inicial por el producto del cambio de temperatura. La L significa la longitud final. Y esta puede ser medida mediante metros, centímetros, milímetros o kilómetros. Esta sería la longitud inicial. E igualmente puede ser medida en metros, centímetros, milímetros o kilómetros. Este sería el intervalo de temperatura. Que se puede medir en grados centígrados o en kelvins. La fórmula del cambio de temperatura, para calcularla,
es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. La dilatación volumétrica o cúbica. Esta dilatación implica el aumento en las tres dimensiones de un cuerpo: largo, ancho y espesor, lo que significa un incremento de volumen. El coeficiente de dilatación volumétrica se expresa con la letra griega beta. Por lo general se emplea para los líquidos. Si se conoce el alfa de un sólido, su beta será 3 veces mayor. Y tenemos estas fórmulas para calcular el volumen que cambia un cuerpo. Tenemos que el volumen final es igual al volumen inicial multiplicando a 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica por el cambio de temperatura. Y para determinar el cambio de volumen, esto sería igual al coeficiente de dilatación volumétrica por el volumen inicial por el cambio de temperatura. La V significa el volumen final. VO es el volumen inicial y esto significa el cambio de temperatura. Las unidades de los volúmenes serían metros cúbicos, centímetros cúbicos o milímetros cúbicos. Y los cambios de temperatura serían medidos en grados centígrados o en Kelvin. Que se utilizan para el tema de dilatación volumétrica y lineal, vamos a pasar a realizar un ejercicio, un problema para poder practicar poner en práctica las fórmulas. El problema dice: es un día normal en la ciudad de Puebla. Por la mañana la temperatura se encuentra a 20 grados centígrados. Mauricio está haciendo su proyecto final de termodinámica, por lo que decide hacer un sistema de equilibrio térmico. Tenía un recipiente de aluminio y 250 centímetros cúbicos de benceno, que cubrían exactamente dicho recipiente. Pone a calentar el benceno junto con el recipiente. Como no tiene un termómetro a la mano y él conoce el punto de ebullición del benceno, decide esperar a que el benceno empiece a evaporarse. En ese momento deja de calentar al sistema. Pasó un rato y el sistema logra enfriarse. Sin embargo, Mauricio olvidó tomar el volumen que tenía el benceno a los 80 grados centígrados y necesita ayuda, pues se le hace tarde para su clase. Ayúdalo a resolver el volumen del benceno a esa temperatura. Toma como referencia el alfa del benceno igual a 4.133 por 10 a la menos 3. Para resolverlo utilizaremos la siguiente tabla. Pondremos los datos en la columna de datos. Vamos a dar un espacio para que lo puedan resolver, o si no, pueden poner en pausa al video y después de que ya tengan el resultado pueden compararlo. Bueno, aquí tenemos que nuestro volumen final a los 80 grados, que es nuestra temperatura 2, en el cambio de temperatura, nuestro volumen, como aumentó nuestra temperatura, el volumen se dilató. Por tanto, nuestro volumen final será igual a 268
3.6 centímetros cúbicos. Espero y les haya sido de mucha ayuda y gracias por ver. A continuación pasamos a presentar el procedimiento de nuestro experimento. Tomamos el hilo Tomamos el recipiente, que contiene, alcohol etílico, lo sumergimos, tiene que quedar bien humedecido. para que pueda funcionar nuestro experimento. Es importante tener que haya un adulto, pues sí, supervisando que no haya ningún peligro, o si ya tienen experiencia en ello, pues solo que tomen las medidas necesarias. Exacto. Vemos que pues estamos teniéndolo, ya está lo suficientemente humedecido con alcohol. Pasamos a retirar. Retiramos el hilo de nuestro recipiente y comenzamos a enrollarlo alrededor de la botella. Mantengan las cosas que pueden ser peligrosas alejadas del desarrollo del experimento. Cualquier pertenencia. Pasamos a enrollar el hilo y luego vamos a lo enrollamos, hacemos un nudo para que no se nos deshaga el amarre. Y ahora sí pasamos a quemar nuestro hilo con el alcohol. Tomamos el encendedor y procedemos a quemar el hilo. Podemos notar cómo está comenzando el procedimiento de combustión. Ahora sí pasamos a pasarlo a la botella. Ahora podemos ver que nuestra botella está rota. Sacamos el hilo. Funcionó nuestro experimento. El experimento fue un éxito y a la primera. Podemos ver que nuestra botella está rota en dos partes. Ahora Dos sí, partes. vamos a explicar cómo es que esto sucedió. Bueno, primero que nada, pues sumergimos nuestro hilo en el alcohol Etílico. para que se absorbiera ese alcohol, porque para que el alcohol funcionó como un combustible y así se pueda llegar a la combustión. Después pasamos a enrollarlo a nuestra botella. Y después encendimos el hilo. El hilo con el encendedor. Sí. ¿Qué pasó con esto? Se empezó a dar un equilibrio térmico. Como nuestro hilo estaba teniendo combustión, el calor producido en el hilo, en la combustión, empezó a pasar a la botella. ¿Qué sucedió después? La botella comenzó a ganar calor y obviamente se empezó a calentar. Y al calentarse se empezó a tener una dilatación. Exacto. Como lo explicamos con anterioridad, que los cuerpos se dilatan por el calor. Al dilatarse se expandió y después llegó un punto en donde se expandió y luego lo metimos al recipiente con agua, con hielos, con agua congelada, y esta expansión fue interrumpida por un choque térmico, que es lo que sucede a veces cuando los cuerpos suceden con choques térmicos, que pasan de un estado o de una temperatura, de un calor inmediato a otro. Entonces, ¿qué pasó? Sufrió un choque térmico y se rompió. Con esto podemos representar de cierta forma La dilatación de los cuerpos. claro que sí, la dilatación volumétrica. Volumétrica. Ok.
Ok, muchas gracias por vernos. Gracias.